Bienvenidos otra vez a Las Venas de la Historia. Estamos en los últimos capítulos de la serie. Ya hemos visto cómo cuando Ellen White dijo que no pusieran fecha a la venida de Jesús se refería a personas en su tiempo que aplicaban mal los 2300 días. Ya vimos que ella nos dice que quienes estudian la Biblia conocerán el momento de la segunda venida y que observemos las señales para saber cuándo está cerca. Y como dijo Enrique Estilos, solo deja de llorar, es una señal de los tiempos. Bienvenidos al espectáculo final. Espero que estés usando tu mejor ropa. No puedes sobornar la puerta en tu camino al cielo. Te ves muy bien aquí abajo, pero no eres realmente bueno. Solo deja de llorar, es una señal de los tiempos. Tenemos que alejarnos de aquí. Tenemos que alejarnos de aquí. Solo deja de llorar. Estará bien. Me dijeron que el fin está cerca. Tenemos que alejarnos de aquí. Comenzaremos por decir que la gente no suele tener memoria social. Hablaremos de eventos de hace pocos años, pero toca hablar de películas primero, como Jurassic Park o Jurassic World, donde se nos muestra la habilidad humana para manipular la genética y traer especies del pasado, que en realidad son nuevas creaciones. Recordando de los capítulos de Génesis evidente, Elena de White escribió: pero si hubo un pecado por encima de los demás que clamaba por la destrucción de la raza por el diluvio, fue el crimen básico de la amalgama de hombre y bestia, que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión por todas partes. Dios se propuso destruir por un diluvio esta raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos delante de él. Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que fueron resultado de la amalgama, fueron destruidas por el diluvio. Después del diluvio ha habido amalgama de hombres y de bestias, como se puede ver en la casi infinita variedad de especies de animales y en ciertas razas de hombres. Y como en los días de Noé, esto volvería a ser una señal para nosotros. Y vemos cómo la humanidad está llegando al punto de cometer ese mismo pecado. Japón crea humanimales. Bueno, son embriones de animales que han sido modificados en laboratorio para contener células humanas para diferentes propósitos científicos. El más evidente sería producir órganos que podrán ser trasplantados a humanos. Sí, se puede. Científicos crean un embrión humano simio. Cuando se acaba de anunciar que por primera vez en la historia se logró diseñar un embrión que mezcla células de simio con un ovocito humano. Es decir, un embrión humano-simio. Sí, parece una locura. Y gracias a eso desarrolló este embrión, humano-simio. Para lograrlo, participaron grandes científicos de varios países. Y a pesar de la gran polémica que generó a nivel ético, los resultados al final fueron exitosos. Y para algún paleontólogo polémico como Jack Horner, los dinosaurios pueden volver en 2025 mediante modificación genética de pollos. Y muy independiente de si vuelven o no, el hecho es que con la actual tecnología CRISPR de manipulación genética, tenemos la tecnología y la capacidad de hacer lo que se hizo en los días de Noé. En otras noticias, la tecnología se está revolucionando para la globalización y el control mundial. Por ejemplo, las multas millonarias a Meta por vender información de usuarios, información que está construyendo el sistema del nuevo orden mundial. Ahora,
hablando del espiritismo y aliens que hablamos en Puertas Dimensionales, documentales como Unacknowledged o los testimonios de Bob Lazar sobre el Área 51 y platillos voladores no hacen más que reforzar la idea de los alienígenas. Series como Alienígenas Ancestrales, al igual que lo anterior, programa al mundo para el regreso de los dioses antiguos. En este contexto, la nueva era está íntimamente relacionada al fenómeno ovni. La nueva era no es más que el ocultismo y el espiritismo que Elena de White denunció. Al respecto, Elena de White nos dice: además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. En tiempo de los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos, pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Compárese con las citas bíblicas. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada como abominación para el Señor y era solemnemente prohibida so pena de muerte. Aún el nombre de la hechicería es objeto de desprecio en la actualidad. El aserto de que los hombres pueden tener comunicación con malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media, pero el espiritismo, que cuenta con centenares y miles, hasta millones de adherentes, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, que ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes. Este engaño colosal no es más que una reaparición, bajo un nuevo disfraz, de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Recordemos que Apocalipsis 16 nos dice que estos dioses antiguos, aliens, espíritus, demonios, volverán y engañarán al mundo. Esta imagen simplifica muy bien el concepto de la nueva era. Aliens, puertas dimensionales, Jesús, la Virgen. Una amorosa amistad entre los ángeles celestiales de la Confederación Galáctica de Planetas con un terrícola en una nave espacial. Y casualmente, el director de seguridad espacial de Israel dijo en 2020 que hay una federación galáctica y que Trump estuvo a punto de revelarlo. No lo dijo antes porque lo hubieran metido a un hospital, pero ahora él no tenía nada que perder. El exdirector de seguridad espacial de Israel. La serie El fin de la infancia, basada en una novela de los 50s, nos propone un escenario interesante. En el año 2016 llega una nave a la Tierra. Los visitantes se manifiestan como tus seres queridos difuntos para decirte que traen un cambio. Que permanezca en el centro de operación. ¿Qué está pasando? Continuad, vamos. Joel, ¿por qué no le rodeas? Porque es mi hijo. ¿Tu hijo? Pensé que estaba muerto. Tío Paul, no hay por qué tener miedo. Mi nombre es Karelen. Soy el supervisor de la Tierra. No hay por qué tener miedo. Mi nombre es Karelen. Soy el supervisor de la Tierra. Sé que es aterrador y desconcertante. Por favor, comprended que hemos recorrido un largo camino para ayudaros. Annabel. Hemos venido para ayudar a la humanidad. Guerra, hambre, desigualdad. Serán cosas del pasado. El sufrimiento acabará. La injusticia acabará. Nada de lágrimas, solo felicidad y seguridad. Las imágenes de Gaza son asombrosas. El muro que separa Israel de la franja de Gaza, los 700 kilómetros que lo conforman, ha desaparecido. Los residentes árabes se están mezclando con los residentes judíos. En realidad no resucitan a los muertos. Ellos aparecen ante nosotros como parientes queridos fallecidos. En 15 años logran una utopía sustentable mundial. ¿Quién sabe por qué eligieron 15 años? Pero las cosas han ido mucho mejor. Después de eso revelan su forma porque temían que la humanidad no estuviera lista, pero después de esos 15 años ya están listos, por lo que se manifiestan al mundo físicamente en 2031.
Luego, hay quienes entienden que estos aliens han estado allí, y de ahí viene la representación de los demonios cristianos. Descubren que fueron engañados. Los aliens solo venían a evolucionar la humanidad, para crear una especie que fuera parte de la conciencia universal divina, algo como panteísmo. No cambiará lo que está por llegar. Nunca conseguirás arrebatarme la fe. Todas las religiones del mundo no pueden tener razón, lo sabes. Tu fe es hermosa, al igual que la poesía es hermosa. Pero ahora no hay lugar para ella. ¡Nos engañaste! No. Os engañasteis a vosotros mismos. Abducen a los niños evolucionados y la Tierra se irá quedando sin gente hasta quedar desierta por décadas. Una vez desierta, los niños divinos destruyen la Tierra para siempre. Los últimos años, Estados Unidos se tomó en serio el tema ovni para investigarlo, sin descartar la posibilidad de aliens. En otras noticias, durante su mandato, Donald Trump fue un impulsor a la construcción del tercer templo. Ayudó a acelerar preparativos, hizo movidas políticas en esa línea, a tal punto que se le comparó con el rey Ciro. Véase la moneda donde se les compara. En 2022 llegan 5 vacas rojas a Israel desde Estados Unidos. En 2023 nace una vaca roja en Israel y todos reconocen que esto predice el fin, igual los evangélicos. Casi un año después de la llegada de las vacas, cuando algunas ya tienen 2 años y al tercero son aptas para sacrificarse y consagrar la tierra del templo, אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. estalla la guerra entre Hamás e Israel en 2023. Hamás llama a una campaña heroica para defender la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y dice que la guerra es un plan judío para derribar estas mezquitas. Y recordemos lo que ya habíamos presentado en los episodios anteriores. La profecía decía que el rey del norte entrará en la tierra gloriosa. En este contexto, Estados Unidos se pone como aliado incondicional de Israel y acerca sus buques y portaaviones a la zona mediterránea para actuar si es necesario. Súmese a esto que en 2024 son las nuevas elecciones en Estados Unidos y si Trump vuelve a la presidencia, se pondrá a favor del tercer templo. En 2015, el Papa Francisco se convirtió en el primero en llegar al Congreso de Estados Unidos, un evento profético al respecto de Apocalipsis 13. Ese año, también publicó la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, o sea, cuidar el ambiente. Recordemos que en episodios pasados se dijo que sería un tema crucial en El Gran Engaño. Pues aquí el porqué. Leeremos la sección 237. El domingo, la participación de la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de sanación para las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o innecesario, olvidando así que se quita a la obra que se realiza lo más importante, su sentido. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. Se trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra experiencia. De ese modo, la acción humana es preservada no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el 7º día
para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a conocer los derechos de los demás. Así, el descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. En resumen, un día domingo para el cuidado del ambiente, un reposo para el cuidado del ambiente. Una investigación superficial revela que el Papa con esta encíclica contribuyó enormemente a crear los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. Aportaciones de la Laudato Si en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 fue creada por David Rockefeller en 1994 para lidiar con el gran problema existente de la sobrepoblación que lleva a problemas de ambiente y pobreza. David Rockefeller era el corazón del Club Bilderberg. La agenda nació en ese mismo club, fundado por Joseph Ratzinger, que era un masón, aliado con Morgan y Rockefeller, familias influyentes. Qué casualidad que la encíclica del Papa, con un domingo de reposo ambiental, contribuya en estos asuntos políticos. Hay 17 objetivos en esta agenda que deben cumplirse comenzando el 2020 para lograr un estilo de vida sostenible en 2030. En este marco surgen personas como Greta Thunberg, quien protestó para salvar al planeta de la crisis climática que venía en 2030, y vemos cómo tiene todo el apoyo del Papa. En 2021, John Kerry, senador de Estados Unidos, dijo que quedaban 9 años para evitar la peor crisis climática, o sea que esta llegará en 2030. En 2021, surge el dato de que si en 5 años no se evita el aumento de 1.5 grados de temperatura global, habrá una crisis climática. El gran evento de 2020, con la nueva enfermedad, le mostró al mundo la necesidad de avanzar con la Agenda 2030. ¡Qué casualidad! Hasta parece que no fue un plan. Un ejemplo pequeño de lo que hablamos fue Buenos Aires, donde jóvenes tuvieron que asistir a clases los sábados para recuperar los temas académicos retrasados por la situación de la enfermedad. En 2021 vemos esta noticia. Francisco irá al Coliseo para la oración por la paz promovida por San Egidio. ¿Cómo reciben la noticia el Papa para sellar este encuentro? Por supuesto, acogemos esta noticia con alegría. El Papa ha guiado, permítanme decirlo, al mundo durante la pandemia. Su ya famoso discurso del 27 de marzo de 2020 sobre la crisis y la pandemia y cómo salir de ella es un poco la guía para nuestro encuentro. Entonces el Papa guió al mundo durante la pandemia. Esto fue en 2021. Y Joe Biden también lo dice. Fue un honor reunirme con el Papa Francisco de nuevo en el Vaticano hoy. Agradecí a su santidad por su defensa por los pobres del mundo y los que sufren hambre, conflicto y persecución, y a la vez su liderazgo en la lucha contra la crisis climática y el fin de la pandemia. Vemos cómo el objetivo es el año 2030, donde no tendrás nada y serás feliz, porque habrá un sistema económico totalmente diferente. Vemos cómo la nueva enfermedad aumentó los niveles de pobreza, desigualdad y desempleo de una manera alta. En este contexto, el Papa publica la encíclica Fratelli Tutti, o Todos Hermanos, donde llama a un cambio en el sistema económico con un tono socialista para ayudar a los pobres. Al respecto de un reseteo económico, vemos cómo cobran fuerzas empresas tecnológicas orientadas a chips. Presentemos en relación de estos con la marca de la bestia y veamos qué tienen que decir algunas empresas de los que crean estos chips. Incluso veremos por ahí a Bill Gates. Astana Inc. Las fuerzas del capitalismo se apalancaron para el cambio social, donde vemos que hablan de inversiones revolucionarias y un objetivo es escalar en soluciones a largo plazo para la pobreza.
Desarrollan líderes que rompen la pobreza. Crean plataformas que impulsan el cambio. Creemos en la acción, el compromiso y el apoyo mutuo, todos. Dedicando a generar fuertes retornos financieros e impacto social medible. Un mundo de remedios positivos. Hay suficiente en la tierra para las necesidades de todos, pero no para la codicia de todos. Me sorprende que se dieran cuenta apenas. La finclusión. Vemos a Bill Gates ahí. El acceso a servicios financieros seguros, fáciles y asequibles por parte de los grupos pobres y vulnerables. Las zonas desfavorecidas y los sectores rezagados se reconoce como una condición previa para acelerar el crecimiento y reducir las disparidades de ingresos y la pobreza. Para superar los impedimentos y servir a los excluidos financieramente. Finclusión ofrece soluciones integrales multicanal. Un reseteo económico. Body Chip, tu cuerpo es tu identificación. Body Chip elimina la necesidad de llaves, identificaciones, billeteras, archivos médicos, contraseñas y tarjetas de crédito. Veamos que el chip es eficiente. Es del tamaño de un grano de arroz, pero podría ser la clave de muchos aspectos de tu vida. Es sencillo, un pequeño microchip insertado debajo de la piel puede reemplazar la necesidad de llaves, tarjetas de crédito y boletas de tren. Es global. Global. La tecnología se mete debajo de tu piel con las debidas garantías de privacidad, entre comillas. Es un chip inteligente. Body Chip elimina la necesidad de llaves, identificaciones, billeteras, archivos médicos, contraseñas, tarjetas de crédito y es posible que se esté quedando sin buenas razones para decir que no. Extensión del cerebro, que le permiten agregar o eliminar recuerdos y combatir enfermedades que pueden crear una nueva generación de superhumanos. Estos chips. En Body Chip, nuestro principal objetivo es desarrollar la tecnología para mejorar y expandir radicalmente la cognición humana. Implantes cerebrales. Desarrollar implantes cerebrales para impulsar las capacidades mentales de las personas. El primer uso de la tecnología será para recuperar lesiones cerebrales como resultado de un accidente cerebrovascular o cortar una lesión cancerosa donde alguien ha perdido fundamentalmente cierto elemento cognitivo. Podría ayudar a las personas cuadriplégicas, etc. Tiene muchas aplicaciones a nivel salud, pero puede ayudar a las personas que a medida envejecen tienen problemas de memoria y no pueden recordar los nombres de sus hijos a través de la memoria mejorada, lo que podría permitirles funcionar bien en una etapa mucho más avanzada de la vida. Los elementos médicamente ventajosos de esto es lidiar con una discapacidad mental de un tipo u otro, que por supuesto nos pasa a todos cuando envejecemos. Son muy importantes. Vemos que aparentemente es algo bueno, pero el hecho de poder implantar y eliminar recuerdos, ¿qué calibre tendría si está en manos equivocadas? Y más cuando los que lo hacen son manos equivocadas. Mejorando la memoria de los humanos, la extensión del cerebro que le permite agregar o eliminar recuerdos y combatir enfermedades puede crear una nueva generación de superhumanos. Si un implante de memoria suena descabellado, solo piense en otros éxitos recientes en la neuroprótesis. Los implantes cocleares pueden ayudar a más de 200,000 personas sordas a oír, convirtiendo el sonido en señales eléctricas y enviándolas al nervio auditivo. El avance de la tecnología y tristemente la aplicación que se le va a dar. Otras investigaciones han tenido un éxito preliminar con retinas artificiales en personas ciegas. Una identificación segura. Ya vimos que Body Chip es un paquete de aplicaciones que se puede utilizar para toda la gama de tarjetas de identificación. Además, nuestro soporte para múltiples aplicaciones permite a los clientes combinar cualquiera de los siguientes usos: documento de identificación nacional, pasaporte, tarjeta de ciudadano europeo para IAS, PKI y firma electrónica cualificada, tarjeta de permiso de residencia, licencia de conducir, tarjeta de matrícula del vehículo, tarjeta sanitaria, como de la pandemia, de la vacuna, tarjeta de tacógrafo digital. Y entonces es aquí donde vemos que la aplicación de los chips con una marca de la bestia en un sistema de economía reseteado no es descabellado. No solo es el domingo la marca de la bestia, sino que tiene que haber una forma en la que se te marque para que no puedas comprar ni vender, y menos en un mundo que está digitalizando las monedas. Un sistema de chips para el control mundial. Bill Gates no se queda atrás. Bill Gates comenzó
a vender acciones para invertir en tierras porque prevé una gran crisis, siempre haciendo alusión al cambio climático y la Agenda 2030. Y dice que habrá una gran crisis como la de 2008, y esta crisis fue producida por lo que pasó con las torres en 2001. Como gran previsor, hay un reporte de que Bill Gates compró más de 100,000 hectáreas de tierras agrícolas en Estados Unidos a través de una red de empresas fantasma. Así Gates se convirtió en el mayor terrateniente de Estados Unidos y empieza a producir alimentos. Casualidad que un año después, en 2022, comienza la guerra entre Rusia y Ucrania, cumpliendo parte del versículo 44 de Daniel 11 y creciendo las tensiones para dar paso a la guerra con China próximamente. La guerra en Ucrania está provocando una crisis alimentaria y energética en todo el mundo, pero Gates es muy precavido. Aquí vemos cómo la situación mundial se complica y Gates tiene soluciones en mente. En este contexto vemos cómo Estados Unidos acusa a Rusia de utilizar los alimentos o la crisis alimentaria como un arma. En 2023, India reduce exportaciones de grano al mundo. Llega un aumento de precio de combustibles y alimentos. Aquí aparecen las soluciones de Bill Gates. Bill Gates considera que los países desarrollados deberían comer solo carne sintética para combatir el cambio climático. Solución para una crisis alimentaria por guerra ambiental. Y qué casualidades que da la vida. Notaremos también cómo el cambio climático afectó en los últimos 2 años, provocando estados de emergencia en Japón y Australia por el desabasto de energía, las olas de calor en México y España, etc. Pero sabemos que las cartas Inwo ya predecían estos eventos. Se suma a las notas la predicción científica de cómo el asteroide Apophis se acercará mucho a la Tierra en 2029, el 13 de abril, pero su probabilidad de impacto es muy baja, aunque no lo descartemos, especialmente en el marco de la crisis climática en el año 2030. En 2022 se dio un avistamiento de ovnis, luces en el cielo. Estas se vieron desde Estados Unidos hasta Centroamérica. Solo un indicio del aumento del fenómeno ovni espiritista. En 2023 se declaró bajo juramento por un militar que sí hay elementos biológicos no humanos en posesión del gobierno estadounidense. Mientras hay problemas con Rusia por alimentos y también se daba un juicio político contra Biden, ocurre esto. ¡Qué casualidad! Que por cierto, esa información fue ocultada, la del juicio político. Se usó a los ovnis como una cortina de humo. Y luego vemos cómo los científicos de la Universidad de California proponen una idea. 2029, el año en que contactaremos con los alienígenas. Volviendo al asunto de la guerra en Israel, veremos que Washington debe estar preparado para conflictos simultáneos con Rusia y China, según informe del Congreso de Estados Unidos. A esto se suma el viernes 13 de octubre de 2023, una fecha esotérica, por ser viernes 13, que además es el aniversario del milagro solar de la Virgen de Fátima. En este aniversario, una multitud reza en el santuario de la Virgen de Fátima por la paz en Tierra Santa y Ucrania. Recordemos que la Virgen, que no es la Virgen, quiere que se le consagre a Rusia y después al mundo. No solo eso, sino que días antes del viernes 13 de octubre del 2023, que por cierto es el aniversario exacto de la quema de los Caballeros Templarios, un viernes 13 de octubre de 1312, aparece esta nota. Los templarios demandan al Papa y le exigen la rehabilitación de la orden suspendida en el año 1312. Entre otras reclamaciones, exigen que se reconozca el sacerdocio templario, que se les autorice a levantar oratorios y capillas, etcétera, etcétera. Igualmente reclaman que todos los templarios medievales torturados y asesinados sean considerados mártires y que se autorice a la orden formar un ejército o cuerpo armado
y a intervenir en conflictos religiosos y como mediador entre partes. ¡Wow! El retorno de las cruzadas. Recordemos que ellos fueron los que llegaron a Tierra Santa buscando el arca y parece que han vuelto con el mismo propósito, como orden armada. Reinstaurar una orden católica armada. Bien dijo Elena de White y la Biblia. Roma puede aparentar una cosa, pero nunca cambia. En 2020, Bill Gates obtuvo una patente para minar y monitorear criptomonedas, utilizando el cuerpo humano, movimientos de los órganos, la sangre, flujos de calor. Esto es para minar las criptomonedas. Recordemos los chips y su relación al monopolio económico y la marca de la bestia. Si te involucras con estos chips, recibirás una remuneración en criptomonedas. Cada movimiento tuyo sería registrado por Microsoft. Pero lo interesante es ver el número de la patente, lo cual parecería más que una gran casualidad. WO 2020 60 60 60. Parece una profecía bíblica completamente. Con esta patente, vendes tus datos biométricos por criptomonedas, todo producido por la energía de tu cuerpo. Como cuando mencionamos al Body Chip en los primeros capítulos. Ahora va a ser el Body Chip. Vemos a Gates controlando la alimentación mundial con alimentos transgénicos y sintéticos, buscando un reseteo económico a base de monedas electrónicas o digitales. Y solo podrán comprar, vender y comer los que tengan el chip 60-60-60. Y entonces, justo en octubre de 2023, el Papa lanza una nueva encíclica donde veremos cómo él mismo es consciente de que debe acelerar sus planes e instituir un gobierno mundial, donde él, o lo más probable, su sucesor, será el líder moral. Y vamos a leer su encíclica Laudate Deum. Por más que se pretenda negar, esconder, disimular o relativizar, los signos del cambio climático están ahí, cada vez más patentes. Nadie puede ignorar que en los últimos años hemos sido testigos de fenómenos extremos, periodos frecuentes de calor inusual, sequía y otros quejidos de la tierra, que son solo algunas expresiones palpables de una enfermedad silenciosa que nos afecta a todos. ¿El pecado? No. Es verdad que no cabe atribuir de modo habitual cada catástrofe concreta al cambio climático global. Sin embargo, sí es verificable que determinados cambios en el clima provocados por la humanidad aumentan notablemente la probabilidad de fenómenos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Por eso sabemos que cada vez que aumente la temperatura global en 0.5 grados centígrados, aumentarán también la intensidad y la frecuencia de las lluvias y aluviones en algunas zonas, sequías severas en otras, calores extremos en ciertas regiones y grandes nevadas en otras. Si hasta ahora podíamos tener olas de calor algunas veces al año, ¿qué pasaría si con un aumento de la temperatura global de 1.5 grados centígrados, del cual estamos cerca? Esas olas de calor serían mucho más frecuentes y con mayor intensidad. Si llega a superar los 2 grados, se derretirían totalmente las capas de hielo de Groenlandia y de buena parte de la Antártida, con enormes y gravísimas consecuencias para todos. Recordemos lo que presentamos en el capítulo del Tercer Templo y el Gran Engaño. Si bien la historia da muestras de estar volviendo atrás, cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. Es el camino, el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad. No se alcanzan de una vez para siempre, han de ser conquistadas cada día para que haya avances sólidos y duraderos. Me permito insistir que deben ser favorecidos los acuerdos multilaterales entre los estados. No es conveniente confundir el multilateralismo con una autoridad mundial concentrada en una persona o una élite con excesivo poder. Para aclarar, cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho, no necesariamente debe pensarse en una autoridad personal. Hablemos de
sobre todo de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial. Creo que está hablando de la Iglesia Católica. La erradicación del hambre y la miseria y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. La cuestión es que deben estar dotados de autoridad real, de manera que se pueda asegurar el cumplimiento de algunos objetivos irrenunciables. En pocas palabras, un gobierno mundial con una autoridad mundial concentrada en una élite con excesivo poder, pero dicho de forma amable. De este modo, se daría lugar a un multilateralismo que no dependa de las circunstancias políticas cambiantes, porque va a ser una autoridad religiosa, o de los intereses de unos pocos, y que tenga una eficacia estable. La cultura posmoderna generó una sensibilidad hacia los que son más débiles y menos dotados de poder. Esto se conecta con mi insistencia en la carta encíclica Fratelli Tutti sobre el primado de la persona humana y la defensa de su dignidad más allá de toda circunstancia. Es otro modo de invitar al multilateralismo en orden a resolver los problemas reales de la humanidad, procurando ante todo el respeto a la dignidad de las personas, de manera que la ética prime sobre las conveniencias locales o circunstanciales. El mundo se vuelve tan multipolar y a la vez tan complejo que se requiere un marco diferente de cooperación efectiva. No basta pensar en los equilibrios de poder, sino también en la necesidad de dar respuesta a los nuevos desafíos y de reaccionar con mecanismos globales ante retos ambientales, sanitarios, culturales y sociales, especialmente para consolidar el respeto a los derechos humanos más elementales, a los derechos sociales y al cuidado de la casa común. Se trata de establecer reglas globales y eficientes que permitan asegurar esta tutela mundial. Esas reglas globales, como una ley dominical mundial. Necesitamos superar la lógica de aparecer como seres sensibles y al mismo tiempo no tener la valentía de producir cambios sustanciales. Sabemos que a este ritmo solo en pocos años superaremos el límite máximo deseable de 1.5 grados centígrados y en poco tiempo más podríamos llegar a los 3 grados, con un alto riesgo de alcanzar un punto crítico. Aunque no se llegara a este punto de no retorno, lo cierto es que las consecuencias serían desastrosas y también deberían tomarse medidas de modo precipitado, con costos enormes y con gravísimas e intolerables consecuencias económicas y sociales. Si las medidas que tomemos ahora tienen costos, estos serán mucho más pesados mientras más esperemos. Sí, le urge, el Papa Francisco está desesperado porque avance su nuevo orden mundial. Terminemos de una vez con las burlas irresponsables que presentan este tema como algo solo ambiental, verde, romántico, frecuentemente ridiculizado por los intereses económicos. Aceptemos finalmente que es un problema humano y social en un variado arco de sentidos. Por eso se requiere un acompañamiento de todos. Suelen llamar la atención en las conferencias sobre el clima las acciones de grupos que son criticados como radicalizados. Pero en realidad ellos cubren un vacío de la sociedad entera, estos radicales, que debería ejercer una sana presión, porque a cada familia le corresponde pensar que está en juego el futuro de sus hijos. A los fieles católicos, no quiero dejar de recordarles las motivaciones que brotan de la propia fe. Aliento a los hermanos y hermanas de otras religiones a que hagan lo mismo, porque sabemos que la fe auténtica no solo da fuerzas al corazón, sino que transforma la vida entera, transfigura los propios objetivos, ilumina la relación con los demás y los lazos con todo lo creado. O sea, ecumenismo ambiental. A la luz de la fe, la Biblia narra que Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. De Él es la tierra y todo lo que hay en ella. Por eso Él nos dice: la tierra no podrá venderse definitivamente, porque la tierra es mía y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. Entonces, esta responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser humano dotado de inteligencia respete las leyes de la naturaleza
y los delicados equilibrios entre los seres de este mundo. Si consideramos que las emisiones per cápita de Estados Unidos son alrededor del doble de las de un habitante de China y cerca de 7 veces más respecto a la media de países más pobres, podemos afirmar que un cambio generalizado en el estilo de vida irresponsable ligado al modelo occidental tendría un impacto significativo a largo plazo. Así, junto con las indispensables decisiones políticas, estaríamos en la senda del cuidado mutuo. ¡Alaben a Dios! Es el tema de esta carta, porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Y uno no puede evitar reírse justo en esta parte, porque precisamente creo que el Papa está describiendo su trabajo, ¿no? Ocupar el lugar de Dios en la tierra. No sé si no lo ha notado, pero también esa es la definición del anticristo. Pero bueno, gracias por la aclaración. Igualmente veremos cómo fue apoyado en sus declaraciones, llamando a tomar medidas más radicales de manera sutil. El premio Nobel Parisi: es difícil una humanidad solidaria con las guerras. Giorgio Parisi, quien expresó su aprecio por un documento que considera necesario, convencido, como el pontífice, de que son los más débiles los que sufren, mucho más que los demás, los efectos del cambio climático. El académico se congratula de cómo el Papa subraya la urgencia de una implicación global y de proceder de forma equitativa y solidaria. Bloquear con éxito el fenómeno requiere un esfuerzo monstruoso por parte de todos. Necesitamos un plan mundial para poder llevar fuentes de energía renovables a esas regiones. En cuanto al punto de ruptura, al que según el Papa nos acercamos inexorablemente, el profesor señala el conflicto armado con Rusia y el económico con China. El concepto que subraya el Nobel es que una humanidad solidaria es difícil si hay guerras, y así lo aprecia también en la entrevista con Vatican News. Así llegamos a ver cómo la ONU firmará un pacto mundial en 2024 para el futuro. Un pacto digital global. Un pacto donde se contempla tomar medidas drásticas y digitalizar la economía. Un pacto digital global. Propongo los siguientes objetivos: empoderar a las personas dotándolas de competencias y capacidades digitales para que participen plenamente en la economía digital, se protejan de los daños y aspiren a su bienestar y desarrollo físicos y mentales. Cooperación digital para acelerar los avances en la consecución de todos los objetivos de desarrollo sostenible. Acordar que los fundamentos de nuestra cooperación son la Carta de las Naciones Unidas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario universalmente reconocidos. Google nos dice: la cumbre del futuro de 2024 brinda la oportunidad de acordar soluciones multilaterales para un mañana mejor, fortaleciendo la gobernanza global por el bien de las generaciones presentes y venideras. Con este tipo de datos no nos queda la menor duda, y esta noticia solamente lo confirma. Biden anuncia la necesidad de un nuevo orden mundial, retomando el concepto de la Agenda 2030 y que para 2024 se planea acelerar un plan de gobernanza mundial y lo cotejamos con la nueva encíclica del Papa, nos daremos cuenta de que es un rompecabezas donde todas las piezas encajan con fechas. No nos sorprendamos, el Papa ya había previsto, según esta noticia de 2021, que en 7 años lograríamos un estilo de vida sustentable, donde se cumplan sus objetivos de la encíclica Laudato Si. O sea que el Papa contempla su ley dominical ambiental en 2028. Sobre los Simpson, que se dice que predicen cosas, que no es más que otra forma en la que Satanás revela sus planes mediante sus sociedades secretas, tenemos esta revelación. Buenas noches, con gran
tristeza les informo que Estados Unidos y China se han declarado la guerra y se espera un ataque nuclear masivo en nuestro territorio en 1 hora. Esto es un simulacro. ¡Ah! ¡Ahí vienen los misiles! El simulacro es para que entren en los refugios sin causar un caos total. Escucha, March, me has hecho deshacerme de cosas que yo sí quería tener. ¡Por fin! ¡Soy el señor Arado! Bueno, pensé que podríamos guardar mi calendario de chiste del día 2014, porque el calendario es igual en el año 2031 y vamos a necesitar reír entonces, después de la guerra con China. La guerra nuclear con China, algo como el Armagedón, llegará en 2031, algo muy cercano a la fecha límite de la Agenda 2030. Tenemos este corto cinematográfico llamado 2031, donde vemos cómo los robots se rebelan y en 2031 dominan al mundo prácticamente. Finalmente llegamos a Bad Bunny, un cantante sin talento ni buen arte, que ¿cómo subió a la fama en menos de un año? Pues gracias a las sociedades secretas. Vemos esta simbología por todos lados. Así que vemos que este señor cumple un rol en la agenda. Él lanzó un álbum llamado El Último Tour del Mundo, que según sus palabras ocurriría en 2032. Esto lo vemos en las promociones de su disco, incluso en su ropa. ¿Qué significa 2032? Él mismo lo explica. Se me parecía que era el fin del mundo. Real, entonces yo pongo el último tour del mundo, pero no es como que es mi último tour. Exacto. Es el último tour en general. Después de ese tour nadie va a girar. La apocalipsis. Exacto, yo hice el último tour del mundo en el 2032, lo adelanté para el 2020 porque el mundo no llega ya. Yo tengo una pregunta. El último tour iba a ser en 2032, pero como el mundo no va a llegar a 2032, lo adelantó a 2020. No sorprende que tenga esta información sabiendo para quién trabaja. Él dijo, nosotros estamos comprando almas, ya no las vendemos, ahora me las venden a mí. Quien quiera dinero o fama, me tiene que vender su alma. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Satanás no ha vivido al día durante los últimos 2000 años con miedo a que de pronto venga Jesús. No, él conoce el tiempo, y si él lo sabe, nosotros lo sabremos también. Ya vimos las señales y los planes que él tiene. Según la recta que podemos armar con todas las piezas, Jesús no tarda más de 10 años. Pero para estar seguros debemos ir a la Biblia. En el próximo capítulo conocerás la fecha del fin del mundo.